Dios me los bendiga. Mi nombre es Antonio Fernández Castillo. Estamos aquí por un simple motivo, que es compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Hemos creado esta página porque llevamos, desde que empezó este confinamiento, esta pandemia, empezamos a predicar en familia. Y gracias a Dios, el Señor tuvo la bendición de los últimos cultos de este año pasado, que se agregaran más familiares con nosotros, a nuestros cultos. Entonces el Señor ha puesto en nuestro corazón que empezáramos este año creando esta página, en Facebook, para que los familiares, amigos y conocidos del Facebook que quieran escuchar la palabra de Dios con nosotros, pues se pudieran conectar. Entonces, de momento solo vamos a retransmitir lo que es la palabra, la predicación. ¿Por qué? Porque vamos a ver la aceptación que tenga este deseo que el Señor ha puesto en nosotros de predicar así en abierto, y ya más adelante veremos si transmitimos el culto entero. Ya se verá más adelante. Con la bendición del Señor así será. Entonces, mis queridos hermanos, amigos y gente del Facebook, pues les invito a que se unan a nosotros, esperando que la palabra del Señor les hable también a ustedes y sea de gran bendición para ustedes en su vida. Y sin más preámbulos, como dice un predicador que muy pronto estará aquí predicando, si Dios lo permite, la próxima semana estará aquí predicando con todos nosotros, demos paso a la palabra, al mensaje que nos trae hoy el Señor. Y dicho mensaje lo encontramos en el libro de Ageo. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 12. Les doy un poco de tiempo para que puedan encontrarlo. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 12. Amén. Por Dios, para Dios y en el nombre de Jesús, su palabra dice así: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones,
y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el deseado de todas las naciones? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén a la palabra de Dios. El título de este mensaje es: Dios cumplirá su plan en ti. Ante las situaciones críticas o grandes adversidades de la vida, puede venir la duda o el miedo a nuestra mente acerca del plan de Dios. Vienen preguntas como: si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por esto? Si estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué esto no mejora? ¿Será que Dios no está conmigo? Etcétera, etcétera, etcétera. A menudo nos asaltan, ¿no?, la duda, ¿no?, de que por qué nos salen las cosas mal, por qué no salen como nosotros queremos. Amén. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que el Señor nos diseñó desde antes de la formación del mundo, con un gran propósito. Debemos de tomar las herramientas que Dios nos ha dado y usarlas de acuerdo a su propósito. Nos es imposible comprender ese plan tan grande a través de miles de años, pero no debemos dudar de que somos piezas de ese gran rompecabezas de Dios. En este día vamos a ver el ejemplo de Zorobabel. Lo primero que tienes que tener claro es que eres un hijo del rey y que el plan de Dios en ti se cumplirá. Amén. Leamos Mateo 1, versículos 12 y 13. Mateo 1, versículos 12 y 13. Aquí nos va a explicar brevemente quién era Zorobabel. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Después de la deportación a Babilonia, Joconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abidud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Amén a la palabra de Dios. Hermanos, como resultado de entregar nuestra vida a Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Amén. Y por lo tanto, con autoridad sobre los poderes demoníacos, pues somos linaje real. La Biblia nos dice que Zorobabel pertenece al linaje del rey David, de nuestro Señor Jesucristo, del linaje real con derecho al trono. Y teniendo en cuenta que el reino de Dios es un reino de autoridad, este derecho legal, como hijos del rey, es fundamental. Todo reino tiene una estructura de autoridad. Aún así, el reino satánico. Un fundamento para ser usado por Dios es estar bajo autoridad. Por esto es muy importante aprender a estar bajo autoridad, para luego ejercer bien la autoridad que Dios nos delegue. Se refiere más bien a que tenemos que aprender a estar bajo la autoridad de nuestros pastores, bajo la autoridad de aquellos que ya la tienen. ¿Para qué? Para que algún día, si es el caso, Dios nos delega a nosotros autoridad, sepamos bien administrar esa autoridad. Amén. Es muy importante considerar aquí que el hombre es llamado desde el principio a ejercer autoridad. Lo vemos en el caso de Adán en el Edén. Y por supuesto debemos tener siempre en cuenta que la autoridad es para edificar, no para destruir. Leamos el capítulo 1 de nuestro texto, el versículo 14. No dejen nuestro texto porque volveremos a lo largo de la prédica. Dice así, el capítulo 1, versículo 14 dice: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén a la palabra de Dios. Respecto al uso y el ejercicio de la autoridad, debemos de tener presente que la autoridad no debe envanecerse por su posición. La autoridad más bien hace equipo con los otros para trabajar por el reino
y sus propósitos, no por los nuestros, sino por los propósitos de Dios. La Escritura nos dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. El término despertó se traduce de la palabra hebrea ur y significa además remover, provocar, avivar y mover. Entonces el espíritu de Zorobabel y de Josué, estaba quieto, adormecido, estaba estancado, inactivo. Y el Señor a través de su palabra lo despertó. Hermanos, es muy importante que seamos parte activa en el plan de Dios. Al considerar el panorama completo de las Sagradas Escrituras, podemos ver que el plan de Dios es la restauración de su creación inicial. Dios quiere volver al principio. Y ese es el plan original de Dios. Volver a restaurarnos a todos, para que volvamos a ser como al principio de la creación. El plan de redención es un plan de restauración, pues aún la misma tierra será restaurada. Dios nos ha enviado a restaurar a la humanidad. Es por eso la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la orden que Jesús nos ha dado a todos nosotros. Amén, a sus hijos. Veamos en el capítulo 2, el versículo 4. Ahí mismo. Capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Sin duda alguna, la presencia del Señor con nosotros es lo más importante. Por las Escrituras mismas vemos que la voluntad de Dios es edificar y restaurar. Por tanto, procuremos no lastimar con frases, gestos o acciones a quienes nos rodean. Dios es poderoso para restaurar lo que ha sido destruido, y nosotros debemos ser instrumentos de bendición y restauración, no de maldición ni caos. Nosotros tenemos que edificar, tenemos que restaurar a los demás, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Tenemos que hablarles, ellos tienen que ver en nosotros el cambio que hemos hecho desde que venimos a ser hijos de Dios. No pueden salir de nuestra boca maldición, como digo aquí, ¿no? Tenemos que ser elementos, herramientas de bendición para otros, y no de maldición. Dios usó a Zorobabel para dirigir la primera repatriación de Israel, restaurar el templo en Jerusalén, el altar de Dios y los sacrificios, y la fiesta de los tabernáculos en Israel. Él no había nacido en Israel. Zorobabel nació en Babilonia, en esclavitud, pero Dios lo usó. Amén. Cumplió el plan y el propósito que tenía con él, y así mismo va a hacer con nosotros. Por ejemplo, Gabriel y Adriana no nacieron en Chile. Mi esposa Doris tampoco nació en España. Y sin embargo, ahora están sirviendo al Señor donde Él los ha colocado. ¿Vamos? Sigan creyendo, hermanos. Sigan confiando en Él. No den lugar a la duda ni al temor, porque lo contrario a la fe es el temor. No debemos de tener miedo. Si Él nos ha puesto a cada uno en un lugar, es porque formamos parte de su plan. Él tiene un plan con nosotros. Por ejemplo, si Gabriel y Adriana no hubieran ido a Chile, seguramente no se hubieran convertido al Señor. Y gracias a eso se convirtió primero mi esposa y después yo. ¿Por qué? Porque forma parte de ese plan de Dios. No lo entendemos, no lo podemos comprender porque es muy grande. Y algún día lo entenderemos todo, pero de momento no. Mientras estemos aquí en esta tierra, en este cuerpo, no. Ahora bien, debemos de ser conscientes que el plan de Dios no es barato, como vemos en Ageo 1, 7 y 8. Ahí mismo. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera,
y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén a la palabra de Dios. Perdón. La verdad es que remover escombros no es una tarea fácil, no es una tarea agradable. Esta labor puede ser a veces difícil y genera fatiga, ¿no? Pero sus resultados son maravillosos y muy importantes. Debemos destacar los verbos utilizados por el Señor. Dice meditar, subir, traer, reedificar. Es una reconstrucción donde la persona es parte activa y fundamental. No somos espectadores, sino que somos parte activa en los planes de Dios. No basta con ir a la iglesia los domingos, escuchar la palabra, alabar a Dios y luego irnos a casa y volver exactamente a hacer lo mismo que hemos hecho durante la semana. No es suficiente con eso. Nosotros tenemos que ser parte activa. Por ejemplo, ahora con esta página estamos moviéndonos, ¿no? Estamos diciéndole al mundo no nos vamos a conformar porque no podemos salir por la pandemia esta. Le estamos diciendo al mundo no nos vamos a quedar en casa encerrados, sino vamos a hacer lo que el Señor Jesucristo nos ordenó, que es predicar el Evangelio. ¿Con qué? Con los medios y las herramientas que tenemos. Hoy en día tenemos un móvil, tenemos el internet, pues adelante, hermanos, prediquemos la palabra de nuestro Señor, obedezcamos al Señor, no nos quedemos estancados, tenemos que trabajar. Por eso es tan importante lo que dice. Esos verbos, meditar, subir, traer, reedificar. Todo eso es lo que tenemos que hacer, con los medios que tenemos, pero hacerlo. Además, debemos de ser conscientes de la importancia de superar la oposición externa e interna. Miren ustedes, en aquella época estaban los samaritanos, los amonitas, y aún incluso hasta muchos de los mismos judíos se oponían a través de sus burlas, ¿no? Se burlaban de Zorobabel, de Josué y de todos los que estaban trabajando en la reconstrucción del templo del Señor. ¿Por qué? Porque les decían, por ejemplo, mira a estos muertos de hambre, sin un real, y quieren levantar el templo que levantó Salomón, ¿no? Con todas sus riquezas. Y se venían abajo. Y así mismo nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca, ¿no? Y nos infunde la duda. Por ejemplo, nos decimos, yo no valgo para esto. No tengo dinero. Yo no sé predicar. Yo no sé hablar a través de estos medios a la gente. Yo no sé coger un micrófono y predicar el Evangelio. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso Dios les dice, mía es la plata y el oro. Les recuerda que Él es el dueño de todo. Amén. Dios bendice la economía de su pueblo para edificar su casa y lograr sus propósitos, no los nuestros, los de Dios. Amén. Es fundamental mantenernos firmes en el plan de Dios. Leamos Ageo 2, del 20 al 23, ahí mismo también. El libro de Ageo es un libro pequeño, pero vamos a ver. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios, del 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mes, diciendo, habla con Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén a la palabra de Dios. Como podemos ver en muchas otras ocasiones en la Biblia, aquí el Señor está animando a Zorobabel. El entorno de la reconstrucción era difícil, aunque no estaban cautivos en Babilonia, pero ellos seguían bajo el dominio de Babilonia. Amén. Pero Dios le anuncia a Zorobabel que le tiene preparado un honor, que no va a estar solo, que el plan divino en él se cumplirá,
y que Dios mismo será su fuerza, y fiel y poderoso es Dios para cumplir su promesa. Debemos recordar que el anillo de sellar, este anillo gordo que llevaban aquí, representa mucho valor, apreciado, honor, autoridad. Nos habla de un sello de poder y de gobierno. El pueblo de Israel seguía bajo la opresión babilónica. Ellos veían a los soldados del ejército de Babilonia pasearse por Jerusalén y se preguntarían, ¿cuándo seremos libres? Pienso yo que se preguntarían eso. Y en este momento el Señor les dice, viene un tiempo cuando haré caer los reinos de la tierra y te tomaré y te pondré como autoridad sobre la tierra. Como dije antes, Zorobabel es de linaje real. Y aquí, en la Biblia, en este pasaje, se está refiriendo a que es figura del Señor Jesús. Y nos dice que el Señor hará caer los reinos de las naciones y Cristo será establecido como autoridad sobre toda la tierra para siempre. ¿Cuántos saben aquí que Cristo viene y que viene ya? Amén. Y su reino permanecerá para siempre y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y nosotros, como iglesia del Señor, tendremos el privilegio de reinar con Él. El término escogido quiere decir separado, seleccionado, elegido, entresacado, agradable, lo cual implica lógicamente un propósito especial. Esto nos permite saber que somos un propósito de Dios. Tu vida se corresponde con un plan diseñado por Dios. Fuimos seleccionados por el dueño del universo y nos ha comisionado para un gran plan. Y Él te llamó porque sabe que puedes hacerlo con su ayuda. Eres un elegido por Dios. El que lo crea diga amén, amén y amén. Es muy importante ver que el nombre Zorobabel quiere decir nacido en Babilonia, salido de Babilonia. Él nació en cautiverio, pero Dios lo liberó y lo convirtió en instrumento para la restauración de miles y miles de judíos. Zorobabel nació en el tiempo señalado y planeado por Dios, en el lugar del propósito divino, para una obra específica y fundamental para el reino de Dios. Este era el tiempo de Zorobabel. Así como es el tiempo que Dios ha diseñado para todos nosotros. Este pequeño libro de Ageo coloca al Señor Jesús en su lugar, como el rey que gobernará sobre esta tierra algún día, no muy lejano. De modo que aquel insignificante y pequeño templo, que nada tenía que ver con el esplendor del templo de Salomón, tuvo un lugar y un propósito muy importante en la historia del pueblo de Israel. Tenemos que recordar que para Dios las apariencias no valen nada. Dios ve el corazón y Dios sabe cuánto de lo que hacemos es por Él, por amor a Él y por amor a los demás. Claramente vemos que somos un propósito divino que nació en el corazón del Rey del universo. Somos un diseño celestial, hijos del Rey, con la autoridad en Cristo para vencer y ser instrumentos de restauración en la vida de muchos. El mensaje del Señor para nosotros es: esforzaos y cobrad ánimo, porque os tomaré y os usaré poderosamente, porque yo os escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fiel y poderoso es el Señor para cumplir sus promesas y planes. Dios hará cosas sorprendentes en cada uno de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así en la tierra como en el cielo. Y hágase siempre tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre mío, en esta tarde y en el nombre de Jesús, de quien somos y a quien servimos, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por elegirnos. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, Padre amado. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a cumplir tu propósito, que tu presencia nos acompañe siempre, que podamos ser herramientas útiles en tus manos, Padre. Úsanos, Padre mío, para hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Démosle la gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí la palabra de hoy. Espero que esta palabra haya sido de bendición para algunos de ustedes. Y recordarles que seguiremos en directo la próxima semana. Y si alguien tiene peticiones, necesita que pidamos en oración por ustedes, póngase en contacto con nosotros durante la semana, en privado con nosotros, y estaremos orando por ustedes. Y asimismo, si alguno de ustedes todavía no ha entregado su vida al Señor, no ha aceptado al Señor como su Salvador, y no sé si a través de esta palabra o de alguna de las que vendrán, siente en su corazón que Dios le ha hablado, que Dios está tocando su corazón para que lo acepte, para que pueda ser usted un hijo de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Si usted hoy o en los próximos días siente en su corazón que debe de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, póngase en contacto con nosotros y es una simple oración. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es una oración que solo te va a llevar unos minutos de tu vida, pero que te va a dar la vida eterna al aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Sin nada más, muchas gracias por su paciencia, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. No, ¿es posible?